Hola a todas las personas que nos ven en este canal, soy Jorge Quevedo. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, ya fallecido en el 2010. Este hombre maravilloso que hizo un trabajo tremendo. Zecharia Sitchin, investigador. Y nos deja esta obra maravillosa del libro perdido de Enki, que ya prácticamente estamos terminando. En esta parte viene ahora el relato de la primera ciudad de los hombres, ese proceso civilizatorio del Anunnaki, decidido por el rey Nibiru, ¿no? Denle la civilización y después váyanse, le dijo Anu a sus 3 hijos, cuando visitó aquí a la tierra después del diluvio junto con su esposa Antu. Denle la civilización al terrestre y váyanse, porque el planeta está destinado a ser de ellos, no de nosotros. Entonces dice que en ese proceso civilizatorio, el Anunnaki decide crear ciudades, enseñarle a terrestre a crear ciudades. Ya le había le había dado el conocimiento de cómo coser ladrillos para construir casas, cómo construir ciudades, todo el aspecto arquitectónico, urbanístico, se le enseña el Anunnaki al terrestre en ese proceso civilizatorio. Y ahora va un paso más. Ahora el terrestre tendrá sus propias ciudades y tendrá un sistema de gobierno que es el mismo que el Anunnaki trae desde su planeta, el sistema monárquico, ¿no? Allá el rey Anu reina en todo el planeta, con un solo idioma. Y entonces aquí se le va a elegir a un rey, que al principio se le llamaba un hombre grande, un hombre poderoso, no se le decía rey, un hombre grande, un hombre poderoso, y después se le coloca el nombre de rey. Y ahí inicia el terrestre, a su proceso, su caminar. Después él mismo creará sistemas de gobierno distintos a partir de esa enseñanza que le dé la Anunnaki, ¿no? Por eso en algunos textos antiguos se dice que el reino cayó de los cielos, o sea, el sistema monárquico lo traen ellos acá. Y fíjense dónde aparece. Estas tablillas que Zecharia Sitchin reúne, donde estaban dispersos todos estos textos de Enki, él los reúne y se descubre que esto es una biografía de Enki, es un privilegio tener esto. Entonces los traduce, los escribe, y ya este libro está en varios idiomas del planeta, pero los siguen ocultando, ¿no? Es difícil encontrar los libros de Zecharia Sitchin. En Amazon lo pueden encontrar, libros de Zecharia Sitchin. Son como algunos 12, 11 libros que él escribió. Y el libro perdido de Enki, para mí, como ya he dicho, es como la base de todos los otros que él ha escrito. Porque es el propio Enki, el personaje central y el protagonista de los hechos de esa raza de gente que vino a este planeta en busca de oro, y fue todo un proceso de miles de años. Creó al terrestre para que le ayudar a extraer el oro de las minas, y ahora da un paso más, ¿no? Dice esta parte, viene ahora el relato de la primera ciudad de los hombres y de la realeza en la tierra. Recuerden que aquí dice hombres, no dice mujeres. ¿Por qué? Porque cuando el Anunnaki, o sea, en concreto, Enki, su media hermana y su hijo Ningisida, que en Egipto es Tot o Tehuti, y aquí en América se les dice varios nombres, entre ellos Gucumas o Quetzalcóatl, crean al terrestre primitivo, juntando el ADN de un ser que ya había aquí, y que Enki en África descubre ese ser, desandando por las estepas, descubre un ser, porque los Anunnaki que estaban en las minas se rebelaron y dice: este trabajo nadie lo aguanta, estoy para esclavos. Venir de Nibiru de un planeta a otro y meterse debajo de la tierra aquí a trabajar como animales, sacando oro, y se rebelaron. Entonces, para que no hubiera una guerra o una matanza,
Enlil le dijo a Enki, mira, busca una solución a esto, a ver. Y Enki dijo, yo tengo la solución. Yo vi aquí en las estepas, él tenía una residencia en el centro sur de África, y un laboratorio de genética. Entonces Enki dice, yo tengo la solución y la que propongo es que hay un ser aquí en el planeta, o sea que es propio del planeta Tierra, fue creado por la naturaleza de nuestro planeta originario, que se parece a nosotros, dice Enki. Yo podría transmitirle nuestro ADN y juntarlo con el de él, a ver si hacemos que él, que es como salvaje, tenga la conciencia y la capacidad de agarrar el pico y la pala, obedecer nuestras órdenes y meterse, y lo metemos ahí en las minas de África, extraer el oro, y así los Anunnaki se libran de ese trabajo. Fue un proceso de años y años. Los Anunnaki que se rebelaron, dijo, bueno, está bien, y volvieron a las minas a aguantar ahí bravos, pero no había otra solución, y se metieron de nuevo hasta que este ser apareció. Y Enki dice, entonces él junta a un ser terrestre, peludo, porque la propia naturaleza le da la capacidad de defenderse del cambio de clima, de frío y de cosas, entonces era un ser peludo. Pero fíjense lo que dice Enki, antes de agarrar este ser, capturarlo y mezclar el ADN del Anunnaki con el de este ser terrestre, para producir el hombre, el Adamo, el ser de la tierra. Y ellos le colocaron ese nombre, hombre. Ahí incluía ese ser, que tiene una dimensión femenino y masculino. Ya con el paso de miles de años que se cambia eso de, no, tú eres hombre y yo mujer, por el nombre del ser que ellos crean, que tiene masculino y femenino, la mujer y el hombre, se llamaba hombre con mayúscula. Dice Enki cuando vio este ser en las estepas y le propuso al comandante en jefe Enlil que él podía unir, dar un paso con ese ser terrestre y hacer un trabajo genético con él, para que se produjera un ser que no fuera salvaje y, como ya dije, consiguiera agarrar el pico y la pala y obedecer las órdenes y trabajar en las minas ahí hasta que se muriera. Porque era un ser que no tenía la capacidad de reclamar o de quejarse, que estaba derrengado, era un poco, ese era el Adamo. Fíjense lo que dice Enki. En el Apsuk, así le llamaba Enki al África, que eran sus dominios, desambula un ser salvaje similar a los Anunnaki. Similar, o sea, no era un mono, no era un gorila. Semejante a los Anunnaki. ¿Y cómo son los Anunnaki? Ya le hemos dicho, personas como el europeo, ¿no? De raza blanca, cabello blanco, ojos azules, brillantes, nariz fina, con barba, a veces calvo, algunos de ellos. Entonces hay que guiarse de eso que dice Enki. En el Apsu desambula un ser salvaje similar a los Anunnaki. Fíjense lo que yo encontré. Un ser que capturaron en Estados Unidos, con una jaula de hierro de más de 2 metros de altura, con un cuerpo tremendamente fuerte, pero peludo. Pero fíjense la cara de un hombre. Fíjense la nariz fina. Gorila no tiene nariz así. Miren los labios, miren los barbas, los bigotes. Las barbas aquí debajo de la boca, todo está cubierto de pelos. Por eso corresponde a lo que Enki dice. Esto lo capturaron en Estados Unidos, me parece. Hay un video por ahí de la gente que lo capturó en esa jaula de hierro. Ve, aquí están los barrotes de la jaula de hierro. Cuando este tipo se levanta, más de 2 metros, parece un gigante, un tipo fuertísimo. Para trabajar en las minas, qué mejor que eso. Pero fíjense, es parecido a nosotros. Mire, es un hombre europeo, rasgos europeos. Por eso Enki dice, es parecido a nosotros. Fue capturado. Y en ese vídeo que está en YouTube, aparece él dentro de la jaula esta, se levanta, y muestra la cara a la cámara,
y los tipos que están fuera le disparan unos dardos que lo adormecen y ahí abren la jaula y entra un tipo que está dirigiendo el vídeo ahí a tomar el ADN de ese tipo. Todo eso lo tiene escondido Estados Unidos. Mira, es la cara de un europeo. Por eso Enki dice, es un ser parecido a nosotros, que anda deambulando. Es terrestre puro. Entonces, este ser todavía pasarán millones y millones de años hasta que ese tipo sea civilizado. Pero es el ser propio de nuestro planeta. Y él tiene una compañera hembra que parece propiamente una mujer, con sus dos senos en el pecho, no es nada de animal. También la fotografiaron. Un ser parecido a nosotros que deambula en las estepas. Entonces hace ese trabajo genético y después de muchos fallos que salían gente con 2 cabezas, otros con 3, otro con 2 caras, otro que le faltaba un riñón. El proceso normal de un experimento genético hasta conseguir el resultado que quieren. Esos seres que nacían de ese trabajo genético que él estaba haciendo, procurando ese ser que fuera como más normal, que agarrara el pico y la pala y fuera a trabajar, hiciera otros oficios en la casa, se consigue con ese proceso. Y todos esos seres que salieron, que no eran lo que ellos querían, Enki no los mataba, los liberaba. Se iban y muchos están en el planeta. Pero fíjense, esto no es el pie grande, esto no es un gorila, es un ser humano normal. Mira la nariz, todo, el bigote, la boca y todo. Esto no tiene cara de mono. La única diferencia con nosotros es que él es peludo. Pero fíjense, es un ser humano. Ese de nuestro planeta, es el ser humano. Entonces, ese ser que crea Enki es lo que se dice un avance que Enki da, corta el proceso millones de años de este hombre para ser civilizado, lo corta y crea ese, que es el trabajador primitivo, el Adamu, para lo que él quería, ¿no? Para lo que ellos necesitaban. Una persona que se encargue del trabajo en las minas, saque oro para nosotros por miles y miles de años. Entonces, a eso se refería Enki. Sigue diciendo el libro entonces que ellos dan ese paso. Después, todo esto es después del diluvio, que llega Anu aquí a la tierra con su esposa y deciden, analizando todo el proceso que ellos han tenido antes del diluvio y después del diluvio, dicen, no, este planeta está destinado para ellos, no podemos eliminarlos. Entonces démosle la civilización y vámonos. Y Enki dice, pero si ya reconocemos que el planeta es de ellos, ¿por qué no actuamos en consecuencia? O sea, criticando a su hermano Enlil, que determinó por orden estricta que nadie podía avisarle al terrestre que venía el diluvio, porque Enlil quería eliminar toda la humanidad, todo el terrestre completo, porque no le gustó que se mezclara con su raza. Y los Anunnaki estaban buscando mujeres terrestres porque son compatibles, tenemos el mismo ADN que ellos, el DNA, y eso él no lo soportaba. Pero al final el rey vino y dijo, el planeta va a ser de ellos, no importa lo que hagamos hecho aquí o que no te guste o no te guste, esto va a ser de ellos, esto está destinado a ser de ellos. Entonces Enki dice, pues entonces actuemos en consecuencia, dejemos de estar haciendo cosas, criticando a Enlil, que van en contra del desarrollo del terrestre. Que Enki siempre estuvo a favor del desarrollo del terrestre después que lo crea. Bien, entonces si Enki no hace ese experimento genético y sale ese ser, el trabajador primitivo, que dice Enki que después de miles de años regredió a ser peludo como el origen, así, regredió como que volvió a ser igual así, peludo y salvaje, se fue haciendo salvaje. Algún problema genético hubo que no fue desarrollándose por el lado contrario. Dice Enki regredió. Cuando Enki percibe eso después de miles de años, estamos hablando, entonces él decide dar un paso más. Lo que yo creé va a ser salvaje, entonces no se va a desarrollar nunca. Entonces tiene relaciones con 2 mujeres
de este tipo, y sale el ser perfecto que él quería, con más influencia del ADN de él personalmente, que tuvo sexo con esas dos mujeres jóvenes. Que él mismo dice, ¿no? En un río ahí, en África donde él estaba, esas dos mujeres jóvenes, cuerpo lindo, él tiene sexo con ellas, ¿eh? Antes de que ese ser se degenerara y llegara y volviera a ser peludo. Él tiene sexo con dos de ellas y nace entonces Adapa y Titi, que en la Biblia se le dice Adán y Eva. Ese es el ser que tiene más de la genética de Enki, que es un sabio tremendo, y entonces ese niño y esa niña, que son medios hermanos y después se casan, Adán y Eva, y tienen hijos, Abael, Caín, Caín y Abel en la Biblia, y otros, Set, y de ahí sale una descendencia grande. Ese es el ser primitivo, diferente a aquel primero que se creó, que es el trabajador primitivo, porque fue para eso, para que trabaje. Ahora, ese ser ya civilizado, como en la ciencia le dicen los científicos, le dicen, ese es el Homo sapiens, hombre que sabe, que es inteligente, no como el trabajador primitivo, que no sabe ni quejarse en las minas, aunque esté derrengado, sigue trabajando como un animal y haciendo los oficios de la casa, del jardín, de todo lo que el Anunnaki necesitaba. Entonces, si Enki no da ese paso, pues estuviéramos así, evolucionando todavía a ese nivel, como está todavía él así actualmente. Pasarán millones para que este hombre deje de ser así, peludo, y aprenda pues a construir. Imagínense, cuando llegue este ser a construir ciudades, tendrá que pasar millones. Entonces ya en esta etapa que Enki está hablando ahora, ya después del diluvio, ahora el Anunnaki dice, vamos entonces a darle la civilización como nos ordenó nuestro rey, y vamos ahora a construir ciudades, no solamente para nosotros, como ellos la tenían, y alrededor, fuera de la ciudad, vivían muchos terrestres, sino que ahora él va a tener su propia ciudad terrestre, con un sistema de gobierno, con unas leyes, y le vamos a nombrar un hombre que los gobierne. Entonces se le llamaba el hombre poderoso, el hombre con poder, el Nugal, en el idioma de ellos. Entonces ese sería como después se le llamaría el rey. Entonces ahí se inicia ya, con el sistema monárquico, es que comienza el terrestre a desarrollarse civilizatoriamente, porque antes andaban solamente en taparrabos. Aunque era el hombre Homo sapiens, andaba en taparrabos, porque el Anunnaki no le da esa capacidad de desarrollarse la tecnología. Hasta ni siquiera sabían cómo enterrar a los muertos. Es el Anunnaki que le enseña a curar. Eso es el Anunnaki que le enseña a ese terrestre sabio, Homo sapiens. Y ahí va desarrollándose hasta que somos lo que somos hoy. Entonces dice el libro, viene ahora el relato de la primera ciudad de los hombres. ¿Dónde se levantó esa ciudad? Con el esfuerzo de los propios hombres, que ya el Anunnaki le había enseñado a hacer un horno y quemar ladrillos y construir ciudades. Entonces, eso es una tecnología que supone mucho conocimiento. Ciudad de los hombres y de la realeza en la tierra, el sistema monárquico. Y de cómo Marduk tramó construir una torre de donde Inanna robó los MS. Marduk no se conformó después que volvió del exilio y le dijo, yo no sigo de acuerdo con lo que ustedes están haciendo, yo quiero el poder. Y entonces se va a vivir a la casa de su padre Enki, ahí en Eridu, con su hijo Nabu, el más pequeño, porque los otros, yo como ya les dije, prácticamente los había perdido, que fue Osiris, muerto por su hermano Set, y Set que perdió frente a su sobrino Horus, o Orón, en los textos babilónicos, y fue ciego ya, fue desterrado por ahí, por esos lados de lo que hoy es Israel, Palestina. Entonces, Marduk y su esposa terrestre perdieron a sus dos hijos y los consuela este más pequeño que es Nauvis. Entonces vienen del exilio y se quedan a vivir en la casa de su padre ahí en Mesopotamia, no en África, en Mesopotamia, porque ellos no tienen lugar propio. Pero Marduk sigue conspirando
Entonces pasan los años, Marduk vuelve y hace una estrategia a ver cómo él consigue el poder aquí en el planeta y le mete una ciudad a Enlil, ahí en el mismo territorio de Enlil, en Mesopotamia, al lado del Éufrates. Ciudad que todavía existe con el mismo nombre, no es la misma ciudad, que está en las ruinas. Babil, Babilonia, que en la Biblia se le llama Babel. Y de cómo Marduk tramó construir una torre. ¿Qué es eso? Una torre de lanzamiento de naves. La torre de Babel, era eso, la torre de Babil, de Babilonia, la ciudad que él creó ahí, Mesopotamia. Y Nagna, que se roba los MEs, o les roba unos cuantos MEs, dice que fueron 7, a Enki, para ella usarlos y civilizar su región, su ciudad ahí en Mesopotamia, que llamaba Erek, Uruk, o originalmente Uruji, que se la dio a Anu antes de irse. Le robó esos 7 M. Ya le dijimos que los M son lo que diríamos hoy algo parecido, unos discos duros donde tiene millones de informaciones de cómo formar una civilización, con todo lo que supone, ¿no? Un sistema de gobierno, un sistema de ley, un sistema de moral, un sistema de ética, un sistema de salud. Una cosa inmensa. Ese hombre creaba eso y lo guardaba. Solo él hacía eso, ningún Anunnaki lo podía hacer. Tenía el conocimiento. Entonces él tenía eso en su residencia, ese material que él elaboraba, ¿no? ¿Quién hoy hace en un disco duro cómo se crea una civilización? Yo no vi hasta el día de hoy. Ellos tienen esa capacidad, la inteligencia de esa raza de personas, en concreto Enki. En la primera región, en las tierras del Edín, esa región del Edín que le llamamos hoy Mesopotamia, pero que va más allá, ocupaba Turquía, ocupaba lo que hoy es Irán, ocupaba lo que hoy es Arabia Saudita, Palestina, Israel, Líbano, Siria, Turquía, todo eso era la región, Irak, todo eso era la región del Edín, que en la Biblia le llaman el Edén, o sea, no era un jardincito, es una región grandísima, con una gran llanura, como está hoy Irak ahí, y que ocupaba, como vemos hoy, varios países, decimos hoy. La primera región que ellos crearon fue esa. En la primera región, en las tierras del Edín, y en las ciudades con recintos, o sea, ciudades que tenían casas de Anunnakis, recintos que el terrestre le llamaba de templos, en las ciudades con recintos, sus señores Anunnaki, ¿ves? Se le decían los señores, no dioses, todavía no había aparecido la religión, y nadie se había declarado Dios. Por eso aquí dice, los señores, así le decía el terrestre a los Anunnaki, mi señor, porque él lo ve como su dueño, él se ve el servidor de esa raza de personas, mis señores. Lo ve superior al Anunnaki. Recuerden, y eso aparece hasta en el texto bíblico, donde Abraham recibe a 3 personajes. Abraham está descansando enfrente de su tienda, y ve a 3 personas que se acercan, inmediatamente los reconoce y se da cuenta que no es uno de los de él, que son una raza distinta, y cuando él lo ve, dice, va donde ellos, le dice, mis señores, no pasen de largo, por favor, vengan y entren y siéntense y coman y descansen, y le pone agua para lavarse los pies porque venían caminando, estaban cansados. Dios no se cansa de caminar, entonces no era ningún Dios como nos quiere meter la religión. Y le prepara una oveja, y esa gente se dan una hartura de carne y descansan, y 2 de ellos se van a Sodoma y Gomorra a vigilar la situación, a espiar, porque están pensando destruir a Sodoma y Gomorra, que eran del clan de Marduk, y antes eran del clan de Enlil. Esos 3 que llegaron donde Abraham son del clan de Enlil. Venían primero a inspeccionar el territorio para después bombardear. Al llegar entonces hay 2 que se fueron a Sodoma y Gomorra, donde vivía el nieto de Lot, el nieto sobrino de Abraham. El padre de Lot murió allá en Ur, en el sur de Irak, antes de Abraham salir de ahí, llamado por unos seguidores de Enki, y venir aquí a Harán, al norte de Siria con Turquía. Eso no lo dice la Biblia, está aquí en las tablillas. Porque la Biblia es simplemente un texto sacado
cuando hablo de Biblia me refiero al Antiguo Testamento. Son textos sacados, muchos de ellos, no todos, de las antiguas tablillas sumerias, de Babilonia antigua y de la Sumeria antigua. Ese es el origen de los textos bíblicos, de la mayoría de ellos. Y habla de esta gente, no es de ningún Dios que está en el cielo, que es invisible, que tiene un infierno, que nos vigila, que es trascendente, que está en su gloria. No es nada de eso, eso lo ha inventado la religión. Y entonces ven como a Abraham le dice, mis señores, no le dice Dios. Y la misma Biblia dice que los dos que se fueron eran los compañeros y que el principal de ellos se llamaba Yahvé y se quedó ahí en la casa de Abraham. Después que se dio la altura de cordero y se lavó los pies y descansó. ¿Ven? Cuando uno aclara y lee mucho, uno se da cuenta que eso de Dios es fraude. ¿Cómo es que el Dios que creó el universo entero, que es intranscendente, que nadie sabe, que no tiene, va a darse unas alturas de ovejo y después sentarse a descansar porque caminaba cansado? Eso es ridículo. Esas son las idiotices que las religiones nos meten en la cabeza. Pero nadie cuestiona nada. Por el terror que la iglesia le ha metido a la gente en la cabeza, el miedo. Cosas así que le estoy dando para aclarar esto. Los señores Anunnakis, le decía el terrestre. Entonces, como les dije, hasta la época de Abraham se le sigue diciendo los señores, y más después de Abraham. Antes del diluvio ellos eran los señores, los eternos, los protectores. El terrestre lo ve así. En la primera región entonces dice, en las tierras del Edén y en las ciudades con recintos, sus señores Anunnaki enseñaban trabajos y oficios a los terrestres. Ven el proceso civilizatorio. Les enseñaban al terrestre trabajos y oficios. Aunque era el Homo sapiens, él no sabía muchísimas cosas. No sabía enterrar, no sabía curarse con plantas, no sabía nada de medicina, de astronomía, de matemáticas, nada. Es el Anunnaki, varios de ellos que agarran terrestre y comienzan a darle esas enseñanzas. Es el proceso civilizatorio. Si usted va a una aldea de indígenas que viven de la casa en la selva y no saben más nada, viven en choza de madera y la dejan y después se van, o de pajas que construyen y después mudan de un lugar a otro. Usted agarra a esa gente y lo quiere civilizar. Imagínese todo lo que tiene que enseñarle. Gramática, astronomía, medicina, una cantidad de cosas hasta que ese tipo sea una persona, como diríamos, civilizado. Entonces fueron miles de años. Aquí se habla, ¿no? Anunnaki les enseñaban al terrestre trabajos y oficios. Fue un proceso de miles de años, no es cuestión de meses y de años, miles de años. No mucho después se irrigaron los campos, entonces le enseña agricultura, cómo irrigar los campos, le enseña a criar animales. ¿Ven? No mucho después se irrigaron los campos. Pronto las embarcaciones navegaron por canales y ríos, les enseñó a hacer barcos de juncos, una planta muy abundante ahí donde ellos estaban, cerca de esos pantanos actualmente en Irak, en el sur de Irak. Ahí fue que llegaron y ahí comenzaron su desarrollo. Rediles y graneros estaban rebosantes, la prosperidad henchía la tierra. Está hablando de esa región ahí donde ellos estaban, el Edén. Ki-Engi, tierra de los nobles vigilantes, se llamó a la primera región, lo que hoy decimos Mesopotamia. Que ya le dije que agarra varios países, Siria, Irak, Turquía, Arabia Saudita, y esos lugares por ahí, Irán. Entonces fíjense el nombre antiguo, en la época de los Anunnaki, no se llamaba Ki-Engi, tierra de los nobles vigilantes, nada de dioses. Se llamó a la primera región. Después se decidió dejar que las gentes de cabeza negra, como por el pelo negro que tienen esa gente de esa región hasta el día de hoy, te vas a Medio Oriente, todos esos países, la gente
puro pelo negro y lacio. Entonces el Anunnaki le puso, porque el Anunnaki tiene el cabello blanco, ojos azulísimos, y entonces esa gente que son de pelo negro, el Anunnaki le decía a la gente de cabeza, los cabezas negras. Kienji, tierra de los nobles vigilantes, se llamó a la primera región. Antes del diluvio le llamaban el Edín. Después se decidió dejar que la gente de cabeza negra tuviera una ciudad para ellos mismos. ¿Y cuál fue esa primera ciudad en que el terrestre reinó él mismo con un sistema de gobierno que le enseña el Anunnaki, la monarquía? Kishi, que significa ciudad cetro, donde está el rey con un cetro, con un bastón de cetro, un instrumento que lo tiene como señal de que es el principal, el hombre fuerte, el hombre sabio, el que manda. Kishi, ciudad cetro, se llamó esa ciudad. En Kishi comenzó la realeza del terrestre. Allí en terreno consagrado, Anu y Enlil implantaron el objeto brillante celestial. Ellos tenían un objeto que en la ciudad terrestre que ellos lo colocaban, decían, aquí está el reino, a esta ciudad le corresponde el reinado por encima de otras que se construyeron. Aquí hay un mapa donde aparece Kishi, señores. Está entre el río Tigris y Éufrates, lo que hoy es Irak. Fíjense, aquí está Kishi. Kishi, la primera ciudad. Este es el río Éufrates. Aquí, esto negro. Todos estos puntitos son ciudades. Y aquí aparece la primera ciudad, Kishi o Kis. Ahí en lo que hoy es Irak. La primera ciudad donde el Anunnaki implantó el reinado. Le enseñó al terrestre a reinar y a elegir un rey. Eso supone sistema de gobierno, conocimientos políticos, jurídicos, de todo lo que se necesita para levantar una ciudad con un rey. Entonces el Anunnaki, después que crea esa ciudad, le da un símbolo como señal de que ahí está la monarquía que implantaron los Anunnaki. Esa es la ciudad del cetro. Entonces, un objeto que ellos tienen, no se dice cuál es, pero dice que es un objeto brillante y celestial. O sea, celestial significa que es de ellos, que vienen de los cielos, ¿no? De su planeta hacia aquí. Por eso dice objeto celestial. Ese es el lenguaje terrestre, que no sabe qué tecnología es esa o el nombre. El objeto celestial. Entonces, cuando el Anunnaki decide, no, ahora vamos a quitarle el reinado aquí, si se lo damos a Ur, allá en el sur. Entonces llevaban ese objeto a Ur, símbolo de la monarquía implantada por el Anunnaki. Allí en terreno consagrado, Anu y Enlil implantaron el objeto brillante celestial. Cuando dice Anu, recuérdense que Anu es el rey de Nibiru, que reside en Nibiru. Cuando dice Anu y Enlil, Enlil es el comandante en jefe aquí, en todo el planeta, de ellos, de los Anunnaki, hijo de Anu, el rey de Nibiru. Aquí dice, cuando Anu y Enlil implantaron el objeto brillante celestial, significa que Enlil le pidió permiso al rey Anu, que al final era él que daba la última palabra de lo que de lo que tenía que hacerse aquí. Por eso dice, Anu y Enlil implantaron el objeto brillante celestial en la ciudad de Kishi, la primera que tuvo rey, aquí en el rey terrestre, no ellos. En él, Ninurta designó al primer rey. En esa ciudad, ¿quién designó el primer rey? Ninurta. Ninurta designó al primer rey y se le puso el título de hombre poderoso. Cuando ustedes le pregunten cuándo comenzó el sistema monárquico aquí en el planeta, aquí está la información, la respuesta. ¿Por qué no nos dan eso en las universidades, en la historia, política o en sociología, en lo que nada, no nos informan nada? Nos dejan ignorantes con lo que Europa y Estados Unidos quiere que aprendamos en la universidad. Porque ni siquiera nuestros propios gobiernos tienen un equipo de antropólogos que valoren estas cosas para enseñárselas a todo el mundo. Ninurta designó al primer rey y le puso el título de hombre poderoso para hacerlo centro de la humanidad civilizada.
En Kisk, una primera ciudad con un rey, hombre poderoso y un sistema de todo lo que necesita una ciudad para gobernarse. Ahí implantaron ellos su objeto brillante, como símbolo de que aquí está el reino, ahí comienza todo. Entonces habían otras ciudades que se iban construyendo, pero el cetro estaba en Kish, es el centro del gobierno. Centro de la humanidad civilizada, humanidad terrestre civilizada. Ninurta viajó a Eridu, que está en el sur de Irak, la ciudad de Enki, ¿no? En el sur de Irak, la ciudad Eridu, la primera ciudad que ellos levantaron aquí antes del diluvio, y después del diluvio Enki la levanta de nuevo en el mismo lugar donde estaba la primera antes del diluvio. Eridu. Pero fíjense lo que hace, recuérdense que Enki es el medio hermano de Enlil, que es el comandante en jefe. Ninurta es hijo de Enlil, heredero aquí del poder en la tierra, por ser hijo de Enlil. Fíjense, pero Enki cuando llegó aquí al planeta fue el primero, con 50 de ellos fue el comandante en jefe de todo el planeta. Como no consiguió enviar el oro que se necesitaba, el plan que él tenía era sacar el oro de las aguas y no resultó. Envió varias veces a Nibiru y siempre era menos de lo que se necesitaba allá. Entonces Anu decidió enviar a su hijo Enlil. Agarra tú el poder allá, el comando, porque aquí necesitamos que llegue más oro. Y llegó Enlil y sustituyó a Enki. Eso fue una crisis que se extendió hasta sus nietos y tataranietos. No, el poder es de nosotros, no es de nosotros. El clan de Enlil y el clan de Enki disputándose el poder. Llevó hasta guerras entre ellos. Y metió a los terrestres que aprendieron a guerrear con ellos hasta el día de hoy. Entonces fíjense, Ninurta reconoce que Enki todavía es un líder. Fíjense. Ninurta, para nombrar ese hombre poderoso, lo que después llamaríamos de rey, en esa ciudad de Kish, y para hacer esa ciudad el centro de la humanidad, pero está hablando de toda esa región ahí, no es del mundo entero, del planeta entero. Aunque en otras partes del planeta no existían reyes, era aquí, todo está aquí, donde ellos iniciaron todo, ahí en lo que hoy antes era Sumeria, Mesopotamia. Primera región, el Edín, o Kienji, tierra de los nobles vigilantes. Solo en esta región a que está hablando, porque en otras partes del planeta ellos no habían hecho nada, solo aquí. Pero eso dice, para hacerlo centro de la humanidad civilizada, Ninurta viajó a la ciudad de Enki en Eridu, en el sur de Irak, para obtener de Enki que las tablillas ME, que ya les dije que eran algo como un disco duro, podíamos comparar lo que Enki creaba con los conocimientos que él tenía tenía todo lo que necesitaba para crear una civilización, una ciudad que se regiera por leyes de todo tipo. Eso lo tenía Enki, diríamos, en discos duros. Y Ninurta va donde Enki que le dé permiso de usar uno de esos M para desarrollar por primera vez la monarquía en esa ciudad de Kish. ¿Ve? Ninurta fue a Eridu, viajó a Eridu para obtener de Enki las tablillas ME que conservaban las fórmulas divinas para la realeza, fórmulas divinas porque es él que las crea. Y después el terrestre lo verá como Dios, ¿no? Por eso el lenguaje religioso de divina, fórmulas divinas, pero son conocimientos que él ha guardado en discos duros, diríamos hoy, de cómo se crea una civilización, un reino, una ciudad, un sistema jurídico, un sistema social, un sistema económico, todo lo que necesita un reino para desarrollarse. Ese hombre lo tiene concentrado en discos duros, los ME. Y Ninurta necesita ir allá y pedirle, dame uno de esos porque vamos entonces a desarrollar aquí como la primera ciudad terrestre de ellos con un rey. Para obtener de Enki las tablillas ME que conservaban las fórmulas divinas para la realeza. Con el atuendo adecuado, ¿ves? Se vistió bien, adecuado. Ninurta entró en Eridu con respeto, la ciudad de Enki. Preguntó por los ME de la realeza. Enki, el señor que salvaguarda todos los ME, concedió a Ninurta 50
ME. Entonces los ME no son cosas abstractas, son cosas que se guardan en lo que hoy decimos hoy un disco duro, porque es lo que se nos parece, o una memoria, pendrive, lo que decimos, un CD, decimos disco duro. Pues ellos dicen ME, imagínense, si ellos tienen millones y millones de años más avanzados que nosotros, esas memorias contienen tanta información que da para crear una civilización entera, una ciudad, un reino, un sistema monárquico. Todos esos conocimientos Enki los concentraba en esos llamados discos duros. Y Enki le da, entonces dice, concedió a Ninurta 5 ME. Con esos 5 que él le da, puede Ninurta desarrollar esa ciudad con un reino y todo lo que necesita un reino para desarrollar eso. Ciudad terrestre. En Kishi, la ciudad esa primera, se les enseñó a las gentes de cabeza negra a calcular con números. Eso forma parte del proceso civilizatorio de crear una ciudad. Matemática, gramática, un lenguaje, todo, unas normas sociales. Y dice que una Anunnaki llamada Nisaba les enseñó a escribir, ¿ves? La gramática. Y la otra Anunnaki llamada Ninkashi les mostró a los terrestres cómo hacer cerveza, todo. Es como un niño que no sabe de nada, hay que enseñarle todo, señores. Cómo se agarra la cuchara para comer, el tenedor, cómo se agarra el lápiz para escribir, tener una gramática, saber leer, saber canto, saber todo. Cómo comer con las manos, buenas costumbres de justicia, de moral, todo eso va dentro de un proceso civilizatorio, porque aunque es el Homo sapiens, no sabe nada, le falta el conocimiento. ¿Entiendes? Una Anunnaki mujer, y aparece el nombre de las dos, mira, Nisaba les enseñó a escribir al terrestre. Ninkashi les mostró cómo hacer cerveza. Interesante, ¿no? Cómo estos nombres se parecen al idioma japonés. Ninkashi. Por eso el Sitchin dice, esas lenguas son descendientes de la primera lengua original. Y aquí en América hay palabras que se parecen con el japonés. Y Ruth Amarili Sotomayor, esa gran ecuatoriana que ya murió, investigadora, que no era de la comunidad científica que gobiernan los europeos y los estadounidenses, ella por su propia cuenta investigó, escribió más de 50 libros, murió el año pasado lamentablemente en España, nos deja unas informaciones riquísimas que complementan todas estas de Sechar y Sitchin. Palabras que están aquí, culturas que nacieron aquí en el Tiwanaku y fueron allá a Japón y esas islas de Asia, civilizando a la India. Y aquí en los Andes se han encontrado placas con texto, y las palabras son casi iguales que el japonés, que el sánscrito antiguo de la India. Fíjate, Ninkashi, eso es puro japonés. O de esa región por ahí, ¿no? De Corea y todas esas cosas. Ninkashi, Nisaba. En Kishi, Ninkashi les mostró cómo hacer cerveza. En Kishi, dirigidos por Ninurta, proliferó el trabajo del horno y la herrería. El horno para fundir metales, para quemar los ladrillos, construir casas. El herrero que transforme el metal, ¿ve? Le está enseñando metalurgia a ese terrestre sabio, Homo sapiens. Carretas con rueda le enseñó a hacer, tirados por asnos machos. Se crearon hábilmente en Kishi. Cuando alguien diga, ¿de dónde viene la rueda? ¿Quién inventó la rueda? Los ellos, claro que no. En esa región, de lo que llamamos hoy Mesopotamia, la región que llamaba el Edín, y después varió de nombre. A usar la rueda le enseña el Anunnaki al terrestre.
carros tirados por asnos, después por caballos para las guerras. Todo eso vino de esta gente. Se le enseña en Lille le da el arco al terrestre que se expande por todo el mundo. Usted va a toda la cultura del mundo, hay un arco y una flecha. Eso no es nada extraño. Lo que el Anunnaki con su nave y tiene el planeta como su base, su colonia, su misión, entonces él va con su nave a donde le dé la gana del planeta y hace lo mismo. Lleva ese instrumento. En Lille le enseñó al terrestre el uso del arco. Pero hablamos aquí de nuestro planeta, que es de ellos. Lo tiene como si nada. Después en Lille también le enseña al terrestre y le entrega un arado de madera. Que el terrestre al día de hoy, como vemos, ya ve cómo lo ha ido mejorando. Ahora tenemos máquinas para arar la tierra. Ya no necesitamos el arado tirado por burro. Pero aún se usa. Porque depende del grado de avance tecnológico de la región donde esté. Aún se usa el arado, tirado por burro, por bueyes. Hay representaciones en barro, en arcilla y en piedra donde aparece Enki y Ninurta entregándole al terrestre el arco y el arado. Es como un proceso de civilizatorio encuadra todo eso. Un sistema de leyes, ¿ven? Carretas con ruedas tiradas por asnos machos se crearon hábilmente en Kishi. En Kishi se promulgaron leyes de justicia y de recta conducta. Fue en Kishi donde el pueblo compuso himnos de alabanza a Ninurta. Le enseñaron música. Hay un inglés que escribió un libro, dice, en Sumeria comenzó todo. Está queriendo decir que ahí en esa región, lo que llamamos hoy Mesopotamia, todos esos países que ya les dije que incluía, la región del Edín, fue que los Anunnaki comenzaron a civilizar la humanidad. Y mucha gente, ese hombre escribió un libro que llama Todo inició en Sumeria. Ruth Amaryllis Sotomayor, esa antropóloga que le mencioné, ecuatoriana, que ya murió, es que investiga y descubre que eso de Sumer, ese pueblo que estaba ahí en el Edín, no se llamaba sumerio. Como civilización no se llamaban Sumeria, sumerio, que significa un caserío pequeño. Porque el europeo, el alemán, inglés, que fue allá en el 1800 y tanto, en esas regiones por ahí, vio un texto de una tablilla y tradujo que decía Sumer. Y entonces dice, entonces esa gente son los sumerios y los otros intelectuales y antropólogos que toda Europa que lo controlaba en esa época a nivel de investigaciones antropológicas y arqueológicas. Todos los otros comenzaron a escribir textos donde decía la civilización sumeria, así se quedó hasta el día de hoy. Pero esa gente no se llamaban sumerios. ¿De dónde fueron esa gente ahí? Ella dice, esa gente fueron desde aquí de los Andes allá, pero no se llamaban sumerios, porque sumerio significa caserío. ¿Y qué idioma era que hablaban? Ella dice que era el Runasimi, una lengua universal que había, porque todavía no había sucedido de la Torre de Babel. Faltarían miles de años, como ya leímos aquí en la introducción. Fue en ese acontecimiento, en ese hecho de rebelión que Marduk volvió de nuevo del exilio y volvió y como no tenía ciudad, se quedó a vivir en la ciudad de su padre en Eridu, como ya dijimos, con su hijo Nabu. Y entonces ahí en la región del Edín, que en Eridu en el sur es el Edín, donde estaba su padre Enki. Y desde ahí planifica construir una ciudad en el mismo Edín, más arriba, en el centro de lo que hoy es Irak, y le llama Babilonia, y en Lille lo acepta, que construya su ciudad, que él no tenía residencia cuando volvió del exilio, y construye su ciudad y gana seguidores terrestres y Anunnaki, se va fortaleciendo hasta que llega un punto que él decide compartir tecnología con el terrestre y los otros Anunnaki que lo acompañaban y construir una torre de lanzamiento en Babel, la Torre de Babel.
Y ahí viene el desastre, comienza el desastre, ¿no? El Enlil destruye todo eso. Y como castigo y como táctica política, para no enfrentarse a esa situación de nuevo, los terrestres unidos con un Anunnaki y él compartiendo tecnologías con ellos, cómo se levanta una torre de lanzamiento, dicen, no, ya esto es lo último. De aquí a poco esta gente está en Nibiru, los mismos terrestres. Entonces le destruye la ciudad. Y la táctica que él usa para que no vuelvan a intentar el proyecto es le cambia las lenguas por orden de él. Entonces muchas de estas mujeres Anunnaki, el mismo Enki, tienen que elaborar lenguas, idiomas para cada región distinta donde habían terrestres. Y ahí viene el origen de que en un mismo planeta hablemos un montón de lenguas. Pero antes de eso había una. Igual como en Nibiru, porque ellos copian lo de Nibiru y lo instalan aquí, el reinado, la monarquía y todo, una lengua universal había. Y hay restos de ella todavía, como nos dice Ruth Amaril Sotomayor, el Runa Simi. Por eso hay coincidencia de esa lengua aquí en los Andes, con la que se habla en la India, con la de los chinos, los japoneses, los africanos. Era una sola lengua que había ahí. Y está en el texto del Génesis, ¿no? Antes de eso, el terrestre todos hablaban una sola lengua, lo pueden leer. Una táctica divisoria. Me le da una lengua a cada uno, así nadie se va a entender para reunirse de nuevo a hacer un proyecto como el que querían hacer. Imagínense si lo dejan al terrestre, hoy estaríamos en otra dimensión de adelanto tecnológico. Enlil nos cortó esa posibilidad de que hoy estemos más, pero sin embargo seguimos. Ya no estamos en la Luna, ya no estamos con naves en Marte, ya hay una nave allá que se llama que la usa Rusia, una base fuera de nuestro planeta, ¿no? La plataforma espacial que tenemos allá, la base espacial alrededor del planeta, que la visitan los rusos, hay pilotos de acá de América que han ido, de Latinoamérica, de varios países, la llamada estación espacial. Ven como después nos atrasó, pero seguimos el trabajo detrás de ello. Ya hacemos naves. Y sigue la misma actitud en Enlil, controlar la tecnología, no darle la tecnología al terrestre. Por eso países que tienen la tecnología no se la quieren dar a los otros más pequeños, para que no tengan esa posibilidad. La misma actitud de Enlil, no se le puede dejar al terrestre que construya plataforma de lanzamientos, porque de aquí a poco están allá en nuestro planeta. No valió, el proceso continúa. La historia es irreversible, le pasa por encima a las cosas a veces que no queremos que sean. Entonces en esa Kishi, ¿no?, se promulgaron leyes de justicia y de recta conducta, ¿no?, moral. Una sociedad sin moral, sin ética, ¿a dónde va? Cuando uno ve todo lo que está pasando, ¿no?, una ética y una moral son puntos de referencia que tiene una cultura, un país, para desarrollarse como país, con sus características propias. En tu país te enseñan moral y cívica en la escuela para que aprendas cómo agarrar un tenedor, cómo comportarte al entrar en una casa que no es tu casa, cómo tratar a las personas con respeto, cómo comer, cómo preparar la comida, cómo estudiar, cómo preparar los deberes, una moral y ética. Y esa manera de hacer eso va definiendo la característica cultural de ese país. Por eso tú llegas a tal país y dicen, los fulanos son así, los mexicanos son así, los ecuatorianos son así, los peruanos son así, los puertorriqueños son así, los dominicanos son así, y los cubanos de otra. Entonces, eso es porque cada país tiene su propia ética y moral para comportarse. Cuando yo era pequeño en mi pueblo, tú no veías nunca una persona gorda. Eso no se veía. Una persona matando a otra. Tú nunca veías eso. Se veían pleitos y cosas y heridas. Una mujer tenía su lugar. Nunca tú veías una mujer andando casi desnuda, mostrando la nalga por la calle.
Vaya usted a ver ahora. Droga por donde quiera. Inmoralidad que está siendo transmitida por los medios de comunicación. Un tipo burro que se hace rico cantando disparates, ¿eh? Inmorales, ¿eh? Mujeres haciendo lo mismo, ¿no? Con música y cosas que lo que hacen es que dan esa imagen de que ese país está hecho de gente sin moral, sin ética. Y los niños copian esos cantores. ¿Eh? Un cantor, una cantora que anda con ropa que parecen que vienen de Estados Unidos y éticas y moral, hablando de sexo sin control a niños y a todo el mundo en las canciones que escribe y mostrándose en los vídeos filmados, ¿no? Haciendo casi el acto sexual en sus movimientos. Si ese referente moral y ético de la generación de niños que viene en ese país, imagínense el desastre que va a ser. Se perdió toda aquella riqueza, que no era trazo, era moral y ética, lo que definía la personalidad de ese país. ¿Eh? Y yo le decía que no habían gordos. ¿Sabe? Yo me recuerdo, cuando comenzaron a haber gordos en mi pueblo, gente así, desde que se metió McDonald's, fue la primera comida basura que se entró. La gente allá comíamos comida caliente, la mamá o la abuela la servían y uno terminaba de comer y esperaba un poco, según la ética y la moral que nos habían enseñado. Dice, después de media hora entonces usted bebe agua y se sienta a descansar, echar la siesta, dormir un poquito. Llegó McDonald's, ¿qué es lo que hacía la gente entonces? Comer comida caliente, de esa que ellos hacen, el pan con la salchicha o la carne esa adentro, y darse una hartura de agua congelada, llamada Coca-Cola o Pepsi-Cola, o otro tipo de disparate, o sea, pura azúcar con colorante, eso no se usaba. Se nos metieron los valores de otra cultura y nos echaron a perder. Entonces comenzaron la gente a hacer unas ballenas, hombres y mujeres que no pueden casi ni caminar, ni tirar una patada, ni correr menos. Y comenzaron las enfermedades del corazón. Y llegaron, entonces hoy se llegó a un punto en que desde que nacen los niños quieren comer pizza y McDonald's. Y las danzas culturales propias de nosotros, de nuestro país, que habían tantos clubes de danza cultural, de folclore, se fueron eliminando. Las canciones perdieron el sentido de las letras que ayudaban a uno a reflexionar, a valorar a las personas, se fueron perdiendo. Ahora se canta para ganar millones, no para ayudar en la moral y la ética de los lugares. Y miren ahora el internet. Usted entra en internet, y es una avalancha y un diluvio de puro disparate. Lo peor que usted quiera buscar, lo encuentra en internet. Y ahí entran niños, jóvenes, quien quiera. Es la cultura occidental decayendo, y eliminando cada cultura individual de cada país. Metiéndolo a todo el mundo como si todo el mundo fuera un McDonald's, en una misma ropa. Que pierdan su ideología, su personalidad, su cultura. Eso es lo que. Entonces, gobiernos que colaboran con eso, ¿no? Entra el ministro de Cultura y lo primero que manda es celebrar Halloween. Esto da pena, señor. Por ahí es que vamos. Celebrar Halloween, lo que celebran en Estados Unidos. Y el mismo ministro de Cultura. Y las escuelas enseñando a los niños. Día de Halloween y van todos vestidos de brujas. Se perdió eliminando la cultura del país que no usaba eso. ¿Y quién fue el primero que comenzó? Fue la religión. Metiéndonos el Santa Claus. Un tipo barba blanca, europeo, y lleno de nieve. Y entonces en los países del trópico, el Caribe, donde sea, que no hay nieve por ningún lado, los arbolitos llenos de nieve blanca con algodón. Como no tenemos nieve, metámosles algodón. Eso no existía. Lo metió la religión europea. Esa fue la que inició el proceso de colonizador para matar la propia cultura de esos países. Que era una riqueza, porque en la cultura de cada país está el proceso de avance, de desarrollo,
de lucha por la dignidad, por la patria, el amor al país. Eso está en la cultura. Entonces se destruye todo eso. No hay futuro para ese país. Va a ser succionado por el poderoso. Kishi, se promulgaron leyes de justicia y recta conducta. Si no hay eso, falta algo en esa civilización, ¿ve? Cuando no hay leyes de justicia y recta conducta, ¿qué es lo que más abunda? Los ladrones y corruptos. ¿No es ese mal que nos está afectando hoy? Diputado, ladrón y corrupto. Y ahora más, ahora es narcotraficante, el mismo diputado. ¿Qué esperanza tiene un país? ¿A dónde va a salir un país de esa manera? Leyes de justicia y de recta conducta, los jueces vendiéndose por dinero y dando sentencias falsificadas y políticamente motivadas para desacreditar el contrario, que nunca llegue al poder. Los mismos jueces se venden e inventan un caso falso para que ese tipo que quiere el bien del pueblo no llegue a la presidencia. Lo metemos preso por 30 años, le prohibimos que ejerza el derecho político, no puede votar. Cuando la justicia se tuerce, no hay recta conducta, fíjense, leyes de justicia y recta conducta. Fue en Kishi donde el pueblo compuso himnos de alabanza a Ninurta, de sus heroicas hazañas y victorias. El pueblo las cantaba, porque la Anunnaki le enseñó a componer música. Y a decirle, mire, esto es un canto, esto es una poesía, esto es otra cosa. Himnos de alabanza a Ninurta, ¿por qué? Por la ayuda que le estaba dando. Recuérdense que fue a buscarlo ME a la casa de Enki para dárselo y lo aplicó ahí en Kishi. Entonces a él se le ve como la persona que está dando el avance. Entonces se le agradece, se le canta ese agradecimiento. Himnos de alabanza a Ninurta. De sus heroicas hazañas y victorias cantaban, de su terrorífico pájaro negro cantaban. El terrestre que no conoce la tecnología le inventa un nombre a la nave espacial de Ninurta pintada de color negro, el pájaro negro de Ninurta. Y todavía seguimos hoy. A las naves aéreas que vemos, que no sabemos si vienen del espacio de dónde, que en inglés le dice ovni. ¿Cómo le dice el terrestre? Un plato volador. Los platos son para comer. Bueno, por eso a eso que nos parece. Entonces decimos plato volador, es lo mismo, el pájaro del cielo negro. No era un pájaro, era una nave, pero bueno, pero se nos parece a un pájaro porque se eleva y vuela, como si tuviera alas. Por eso la Anunnaki, el terrestre, lo representa a veces de esas representaciones sumerias, con alas detrás. Es una pictografía para decir, no, esta gente podían elevarse en el aire como pájaros. No era que eran seres alados, que solo un burro idiota no sabe interpretar una pictografía. Y así la transmite por el canal de él en internet y muchos idiotas van atrás de él. No cuestionan nada porque no leen. Mírenlo aquí, que eran hombres salados, que tienen alas. El tipo es más burro que los que lo siguen. Entonces sigue, fue en Kishi donde el pueblo compuso himnos de alabanza a Ninurta, de sus heroicas hazañas y victorias. Recuérdense, la guerra de las pirámides, donde Marduk tuvo que refugiarse en la pirámide y el triunfador de esa guerra fue Ninurta, que se metió a la pirámide, desarticuló todo lo que había dentro y lo llevó y Marduk fue desterrado. Pues esas son las hazañas que el pueblo cantaba en Ninurta. De sus heroicas hazañas y victorias cantaban, de su terrorífico pájaro negro cantaban. Porque con esa nave lanzaba rayos y disparos, queriendo destruir la pirámide donde estaba Marduk. Y los terrestres veían esa guerra entre ellos. Su terrorífico pájaro. Imagínese usted un terrestre que no sabe qué es eso y le mandan un rayo. Dice, no, se acabó el mundo porque no sabemos qué es eso, pero nos mandó un cañonazo que se llevó media ciudad. Terrorífico pájaro negro. O sea, está hablando como del poder que tenía esa nave en las armas que tenía adecuadas, el terrorífico. Y aquí al terrestre le da miedo. ¿No? Usted mete un hombre del campo que no sabe, lo mete en un avión, comienza a temblar. ¿Qué diablo es esto? ¿A dónde es que me están llevando? Bájenme de aquí, porque no sabe lo que es un avión. Y es la reacción normal, que viene de ¿dónde? De la ignorancia,
no sabe qué es eso. Si supiera qué es eso, dice, no, no hay problema, yo sé dónde estoy, tranquilo. ¿Ve? La ignorancia produce un miedo y un terror normal en la persona. Por eso es importante el conocimiento de los pueblos y de las personas. Ahora, cuando llega una nave de otro planeta y uno sabe que existen naves en otro planeta, entonces ya uno no se aterroriza. Este vino de Marte o de Venus. ¿eh? Y espera a que salgan y vean. Pero como no sabemos, llegó uno y abajo aquí todo el mundo echa a correr como loco por el monte, donde sea, a esconderse. Pues la ignorancia trae el miedo y el terror. La terrorífica nave Pájaro Negro de Ninurta. De cómo había sometido a los bisontes en tierras lejanas. ¿Dónde que hay bisontes? De Estados Unidos hacia Canadá. Eran terrenos donde andaba Ninurta y estableció su centro de comando en los Andes. Por ahí, por esos cerros donde hay bisontes, ¿no? América del Norte decimos hoy, por ahí fue que se desterró a Marduk con su hijo Nahua y a su esposa. Y la esposa fue enterrada por ahí, porque por ahí murió Sarpanit. De cómo se había sometido a los bisontes en tierras lejanas. Cómo había encontrado el metal blanco para mezclarlo con el cobre. El metal blanco para mezclarlo con el cobre. ¿Qué metal es que se mezcla con el cobre y produce el bronce? Y es blanco, como blanco, el estaño. Y estudié un poco de mineralogía o química, ¿verdad? Cobre mezclado con estaño produce el bronce. Y hay que saber mineralogía para hacerlo, porque tú tienes que saber la cantidad de cada mineral que va a mezclar, que va a fundir. De cómo había, dice, de cómo había encontrado el metal blanco para mezclarlo con el cobre. Aquí, en los Andes, que él realizó, donde tenía su comando en Tiwanaku. Ya se han descubierto cantidades de cosas subterráneas, edificaciones con muchos subterráneos, donde se nota que pasaba algún líquido, algo, y desembocaba en otro, y en ese iba otro, y como una especie como de limpieza de algo que corría, y desviaban el agua del río para que fuera con fuerza y empujar, y ya. Eran centros de producción de mineralogía ahí en Tiwanaku, en los Andes de ellos. Producir el estaño. Era aquí, nuestro continente, no era allá. Aquí eran los dominios de Ninurta grande, en los Andes. El metal blanco para mezclarlo con el cobre. Fue un tiempo glorioso para Ninurta. Con la constelación del arquero se le honró. La constelación del Toro representaba a Enlil, y a él fue entre ellos que hicieron eso, ¿no? El planeta tuyo es Venus, se lo dieron a Inanna. No podía hacer nada con él, era una simple representación aquí en la Tierra, ¿no? A Ninurta, la representación como dice aquí, del arquero. A Enlil, la constelación del Toro. Entonces se le presentaba en las tablillas, en los diseños que se hacían, como el toro del cielo es Enlil, el arquero del cielo es Ninurta, el gran guerrero, por las hazañas que realizó a nivel de guerra con Marduk. A Inanna se le dio Venus, que Venus es como femenina, y ellos designaron esos planetas como un hombre y una mujer, un femenino y un masculino, ¿no? Marte masculino y Venus femenino. Júpiter masculino y Saturno femenino, y así iban. Son cosas que ellos hacían aquí, esas designaciones. Fue un tiempo glorioso para Ninurta. Con la constelación del arquero se le honró. A Enki se le honró con la constelación del Acuario, porque le gustaba el agua. Entonces las representaciones que hace el terrestre en la Tierra aparece él como con fuentes de agua que le salen de la espalda y peces subiendo y bajando, porque era un fanático del agua. Ya hablamos de eso, del trabajo científico de Enki con el agua. Desde su planeta venía con esa gran sabiduría con relación al agua. La ciudad que él hizo en Eridu, rodeada de pozos con muchos peces, y en África también, la que tenía ya cantidad al lado de muchos ríos. El agua fue su pasión.
llegó de Nibiru, alimentando el impulso de su nave con agua, el único que lo hizo, entre ellos los Anunnaki. Fue un tiempo glorioso para Ninurta, con la constelación del arquero se le honró. Mientras tanto, Inanna esperaba su señorío en la tercera región. Recuérdense que Inanna, junto con Marduk y Skur, vencieron a Marduk en la que se quedó preso en la pirámide. Y entonces después comenzaron a repartirse los territorios de nuevo, ¿no? Y Inanna dijo, no, yo quiero que me den las tierras que eran de mi enamorado Dumuzi, ahí en África. Resulta que África eran los dominios de Marduk, ahí en el norte de África. La África entera era de Enki, el padre de Marduk, pero Enki le dio esa parte del norte de África a su hijo Marduk como regalo de boda, con aquella terrestre llamada Sarpanit. Entonces Nana quería que le dieran los terrestres, las tierras que están ahí entre el Nilo y el Mar Rojo, que eran los dominios de su enamorado Dumuzi, que murió accidentado en la presa ya y se ahogó. Y dijeron, no, esos son territorios de Enki. Entonces ya, porque era una mujer ambiciosa, o puede ser que esté viva, ¿no? Entonces a mí hay que darme un territorio para mí. Yo exijo que se me dé un territorio. Entonces buscaron un territorio lejos de las dos regiones, tanto de África como del Edín, y le consiguieron un territorio allá en lo que hoy es Pakistán y la India, por esos lugares, por ahí, el Valle del Indo, la civilización del Valle del Indo, que duró como 1000 años, dice Enki, porque ella la descuidó. ¿Cómo es que ella civilizó esa región que le dieron? ¿Recuerdan lo que le dije de los ME de Enki? Que era el que creaba los ME para crear civilizaciones, y ciudades y reinos. ¿Ven que Ninurta tuvo que ir a pedirle 7 a él? Dame 7 para yo crear en Kish un reino. Pues Inanna necesitaba tener algo de esos ME para levantar su región, que se les dio allá. Mira, está bien, allá están tus territorios, son tuyos. El Valle del Indo, entre Pakistán y la India. Pero entonces, ¿cómo lo civilizo? Y el que tiene los ME para civilizar a los lugares que tenemos es Enki. Ella se los robó, le robó 7. Y aquí eso vamos a verlo ahora. Inanna esperaba su señorío en la tercera región. Mientras tanto, exigía de los líderes sus dominios. La tercera región vendrá después de la segunda, le aseguraban en Lili Enki. Espera, cálmate. Después que civilicemos aquí, en el Edín, y en la segunda región, que es el Apsu, o sea, África, la de Enki, es como por categoría de poder. El comandante en jefe primero, la región del Edín toda, que es de él, del Nil. Después viene la del segundo comandante, que es Enki, en África. Después viene África. Después que civilicemos esas dos regiones, donde hay ya terrestres, entonces pasamos a la tuya ya, la tercera. Cálmate, le dijeron, cálmate, vamos despacio. La tercera región vendrá después de la segunda, le dijeron en Lili Enki a ella. Le aseguraban los líderes, ellos dos. Después de ver cómo Ninurta había ido a Eridu, como había obtenido el ME de la realeza, recuerdan que Ninurta, para desarrollar a Kishi, la primera región, colocaron un rey, él tuvo que ir a pedirle ME a Enki, que tiene todo lo que necesita para civilizar una región, un país, lo que sea. Entonces ella, yo cómo consigo con Enki esos ME entonces. Después de ver cómo Ninurta había ido a Eridu y cómo había obtenido el ME de la realeza, crear un reino, Inanna urdió un plan en su corazón. Tramó la obtención de los ME de Enki, no de ir a pedir, tramó un plan para cómo conseguir esos ME. Envió a su doncella de cámara llamada Ninshibur, que era una Anunnaki, su doncella de cámara. O sea, ese personaje todavía lo tienen los reyes aquí en Europa y en otros países. Una mujer de confianza que atiende a la reina o a la mujer del rey y sabe de todo. O la tienen los presidentes, algunos. La mujer del tal presidente en Estados Unidos tiene una mujer de confianza que le hace la ropa, que le hace la comida, que le cuida a los hijos, ¿no? Ese personaje viene de los Anunnaki.
Inanna tenía uno, el visir, como le dicen algunas personas, ¿no? El visir para el hombre. ¿Eh? Inanna, entonces aquí dice, envía a su doncella de cámara, esa es ese personaje, llamada a esa mujer Anunnaki Ninshibur. La envió donde Enki, a Eridu, allá al sur ella está en el centro, en su ciudad, que le dejó Anu, que en la Biblia se llama la Erech de la Biblia, y Uruk, en Mesopotamia, donde Anu se quedó cuando vino de visita con su esposa, que se fue y le dejó esa ciudad de regalo a ella. Por lo que hubo entre los dos, ya hablamos de eso. Entonces, desde esa ciudad ella tiene que ir al sur, donde fue Ninurta, a procurar M.E. de Enki, pero no quiere ir porque sabe que no se lo van a dar. Porque ella estaba loca por arrebatarle el territorio de Enki allá en el norte, que era de su novia, y de quitarle y de matar a Marduk, cuando estaba preso en la. Entonces, esta mujer que quiso matar a mi hijo, que ni siquiera estaba de acuerdo con que le exiliara, no, es que lo maten, que lo maten. Ahora va a venir aquí a pedirme ME. Entonces había un rechazo ya de un padre que para ayudar a una mujer que quería eliminar a su hijo físicamente. Entonces, ella sabe que no va a conseguir allá en Eridu y elabora un plan cómo voy a ir allá y conseguirlo. ¿Y cómo es el plan? Utiliza lo que utilizan muchas mujeres hasta el día de hoy a través de la historia, su cuerpo. La belleza de su cuerpo, la atracción de su cuerpo, a nivel sexual. ¿Ven? Y Nanna urdió un plan en su corazón, tramó la obtención de los M.E. de Enki. Envió a su doncella de cámara llamada Ninshibur a la ciudad de Enki, Eridu, para anunciar una visita. Dile a Enki ya está viejo. Dile a Enki que yo voy para allá y voy sola. El hombre, al viejo se le metió ella que está joven, como se le metió una locura, como lo hacen muchos hombres de nuestra edad, así que se encaprichan con una muchachita de 20 o de 21, 25 años, ya uno con 70, 80 por ahí, que le llegue ese presente y ya se le fue el juicio. Dice, envía a su doncella de cámara llamada Ninshibur a Eridu, la ciudad de Enki, para anunciar una visita de Inanna. Entonces Ninshibur, que es como la dama de cama, diríamos hoy, de Inanna, va a donde Enki allá, en Eridu, y le dice al viejo, mira, Inanna quiere visitarte ya solita. Y Enki, como lo sabe Inanna, es un mujeriego empedernido. El punto flaco de Enki eran las mujeres. Y ella sabe eso. Entonces usa eso para obtener los ME y civilizar su tercera región allá entre el Valle Lindo, que no tenía nada. Al oír esto, Enki dio rápidamente instrucciones a Isimu, su mayordomo. Y si el hombre tiene un servidor, un visir, como se dice, y la mujer también tiene lo mismo, ¿no? El de Enki es Isimu, es un tipo que está constantemente cuidando a Enki, haciéndole lo que él necesita, sabe los secretos de él, una persona que es una tumba, ¿no? Lo que Enki le dice solo lo saben ellos dos. Para hacer ese trabajo de visir o de su mayordomo, como dice aquí, tiene que ser una persona de total confianza que viene de muchos años caminando con ese señor, con ese... Es como su segunda persona, sabe todo lo que hace el tipo, pero lo guarda. No anda soltando la lengua por allá, porque entonces no sirve para eso. Cuando esa doncella de Inanna le comunica al visir de Enki o mayordomo llamado Isimut, entonces Isimut se lo comunica a su señor Enki. La doncella, hablando de Inanna, completamente sola dirige sus pasos hasta mi ciudad de Eridu. Cuando llegue, completamente sola, dice Enki a su mayordomo Isimut, hazla entrar en mis cámaras interiores, en mis habitaciones privadas. Ponle agua fría para que refresque su corazón. Diríamos hoy, ponle un vaso de agua que se refresque, porque es una región calurosa en Mesopotamia, en Irak. Ponle agua fría para que refresque su corazón. Hoy bebemos agua fría también.
de lo que decimos la nevera, ¿no? El refrigerador. Bien, esa cosa no viene de ellos. Ven, los detalles pequeños, pero que necesitan de un proceso civilizatorio para poder realizarse. Ponle agua fría para que refresque su corazón. Dale pasteles de cebada, algo de comer. Con mantequilla. Esa mantequilla la elaboraban los terrestres, que se le enseñaban a esas mujeres Anunnaki expertas en eso. Le enseñaban al terrestre cómo hacer mantequilla, cómo batir la leche, cómo hacer queso, cómo dellan las ovejas, las vacas. Todas esas cosas se le enseñó el Anunnaki al terrestre. Él no sabía nada de eso. Galleta con mantequilla. Todavía seguimos comiendo eso. Desde pequeño, galleta con mantequilla. Prepara vino dulce. Llena vasijas de cerveza hasta el borde. ¿Cuál era el plan del viejo? Emborracharla. Una mujer borracha se le mete esa cosa en la cabeza y quiere esto de una vez. Yo me siento rara, no sé qué. Quiere ser tocada, voy a tocar. O sea, la inebria a nivel sexual, la cerveza, muchas mujeres, hasta el día de hoy. Muchas le dicen, no, yo cuando me tomo una cerveza ya me descontrolo, no aguanto. Me llevo al que esté por ahí cerca. Esto viene de ellos, ¿ven? Fíjense. Prepara vino dulce, pero llena vasijas de cerveza hasta el borde. Me da una cervecita, un copito, no, métele cerveza, prepara mucha cerveza. Que va a ser un humo que vamos a tomar, una borrachera. Y el tipo se hizo un esquema en la cabeza, unas ideas de que iba como a arrasar a nivel sexual con Inanna. Ese viejo se encaprichó, ¿no? Se le fue el juicio. Vasija de cerveza hasta el borde, emocionado, dijo Enki, feliz. Cuando Inanna entró sola en la morada de Enki, y Simut siguió las órdenes de su señor Enki. Le dio las galletas, le dio con mantequilla, le dio agua fría, le preparó un poco de vino dulce, para que vaya encendiendo los motores, y comenzó a ofrecerle cerveza. Había demasiado para ella. Después, cuando Enki recibió a Inanna, se vio abrumado por la belleza de Inanna, jovencita, y él ya viejo. Inanna iba engalanada con joyas, él sabía lo que iba, solo él cree que ya no sabe a lo que va. Solo el viejo cree que ella va a ser la víctima. En el plano de Inanna, la víctima va a ser él. Y eso sigue pasando hasta el día de hoy. Muchos hombres se encaprichan con la mujer y creen que la víctima es ella. Él ni imagina que ella tiene un plan con él. ¿Cómo fue que ustedes se enamoraron, se conocieron? Dice el hombre de una vez. Que yo la conocía ya, le piqué el ojo y la vi. Antes de eso, ya te había dado una señal para que tú le picaras el ojo y vas detrás de ella. Eso es lo que tú no sabes. La mujer es más experta en esas cosas que el hombre. Solo que el hombre cree que es él, el conquistador. Yo fui que me la comí, me la tiré. Es a ti que te están comiendo y tirando, burro. Aprende eso. Psicología femenina es más inteligente en esas cosas que los hombres. Te hace la víctima para triunfar. Y te hace a ti creer que la víctima es ella y no tú. Después Enki recibió a Inanna, se vio abrumado por su belleza. No era una barrigona que tenía esa mujer y fea, ¿no? Ven, el cuerpo de la mujer es una arma. Pero de una mujer bien hecha. No de una ballena que no puede casi ni caminar. Eso no es arma para nadie, ¿no? Pero fíjense, de una mujer joven, un cuerpo lindo. Una belleza. Enki se quedó abrumado. Y como mujeriego le va a ir peor entonces. Inanna iba engalanada con joyas. Ella sabía lo que iba. A través de su fino vestido, se puso un vestido finísimo que se le veía todo, como decimos hoy. Se le ve todo, ¿ves? Se le ven cuando hay un hombre que... Por ahí hay muchos vídeos de que yo me río cuando los veo en TikTok y algo así. Hacen unas jugaderas, hacen unos chistes a una gente en la calle, ¿no? Preparan uno con una cámara escondida y la mujer va allá
y con una falda, y llega donde hay una pareja, ella y él están allá abrazados, sentados en el parque, y llega la mujer y se abaja de que a coger una cosa y le muestra el nalgón, el trasero al hombre que está con la otra mujer sentado. Inmediatamente tiene que salta. El hombre se queda concentrado allá en aquella área de placer, y la mujer seguido salta y le tapa los ojos, la cara al hombre. No, espera ahí, y empuja a la mujer. No mire, no mire. Y le da un tape al hombre, ¿no? Para que no mire. El hombre es feliz mirando y la mujer llega. ¿Por qué la mujer hace eso? Porque la mujer sabe que el hombre va a caer. Por eso que le está mostrando. Y le da un empujón a la mujer. ¿Qué es eso? Tú vienes a mostrar la nalga a mi enamorado. ¿Qué es eso? Tú no tienes vergüenza. Si le mostrara la oreja no fuera nada. Pero ya la mujer sabe que si mostrando eso ella tiene poder sobre el hombre. Fíjense, no viene de ella. Y Nana hizo exactamente lo mismo con Enki. Y Nana iba engalanada con joyas. A través de su fino vestido se revelaba su cuerpo. Cuando se inclinaba, se abajaba, se le veía aquello enterito. Fíjense, cuando se inclinaba, Enki admiraba completamente la vulva de Inanna. Y ella lo hace a propósito, le voy a mostrar para que se vuelva loco el viejo este. Cuando se inclinaba, Enki admiraba completamente la vulva de Inanna. Lo provocaba, con la máxima provocación. Bebieron vino dulce de las copas de vino. Compitieron en beber cerveza, compitieron, ella le ganó. El que se emborrachó fue el viejo. Compitieron en beber, fíjense, ¿cómo alguien tan idiota, aunque sea un antropólogo, un estudioso, se le ocurre decir que estos son mitos? ¿Usted no ve que historia real, lo que pasa en la vida diaria todavía? Esa es la crítica que se echaría así hacia los expertos europeos estadounidenses, no esos investigadores que nos presentan esas cosas. No, eso fue un mito, eso fue invención de la mente. Son cosas de la vida diaria, no sea tan bobo, estúpido, idiota. Cosas que siguen pasando hoy. Dice que es mitología. Si ustedes leen las historias de los llamados dioses griegos, van a ver que son cosas comunes de la vida diaria que esta gente hacen entre ellos. Y con los terrestres, bebiendo vino, enamorándose, violando, estuprando, emborrachándose, envidiando, con celos, ellas y ellos. ¿Cómo que tú vienes a decir que eso es mitología? Pues solo en la mente idiota de estos llamados expertos es que eso ocurre. Bebieron vino dulce de las copas de vino, compitieron en beber cerveza. Cuando Inanna ve que el viejo ya está con la cabeza dándole vuelta, le suelta el plan que ya tiene. Después de competir con beber cerveza, ¿ven? Y el detalle es Enki que escribe, el mismo que le pasó la cuestión. Ella salta con esto. Enséñame los MEs. A eso fue que ella fue, a agarrar eso. Todo lo otro que ella hizo con el cuerpo y la cerveza y todo era el plan de distracción para conseguir esto ahora. Enséñame los MEs. ¿Ves? Porque le suelta eso después que ya han hecho la competencia de beber cerveza, no cuando estaban bebiendo vino, comiendo otras cosas. Enséñame los MEs, le dijo Inanna a Enki, jugueteando con él. Deja que sostenga un M en mi mano, le dijo al viejo. Ella está sobria y él está ya con la cabeza dándole vuelta de tanto beber cerveza. Y ella sobándolo y él acariciándola. Consigue lo que quiere ella. Enséñame los MEs, le dijo Inanna a Enki jugueteando con él. Deja que sostenga un M en mi mano, le dijo al viejo. 7 veces en el transcurso de la competición de beber cerveza, Enki le dejó sostener MEs a Inanna. El viejo fue y buscó los MEs y se los fue mostrando, enseñándose. Pues aquí están lo que tú querías ver. Pídeme lo que tú quieras. Con tal de conseguir lo que ella tiene en medio de las piernas, ¿ves? Pídeme lo que tú quieres. Le trae los MEs y se los muestra. 7 veces en el transcurso de la competición, Enki le dejó sostener MEs a Inanna en sus manos.
las fórmulas divinas del señorío y la realeza, del sacerdocio y la escribanía, ¿ves? Cosas que se necesitan para civilizar una región. Eso es lo que ella quiere y no lo tiene, no lo sabe hacer. No tiene la inteligencia para hacer esas cosas. Ni los otros Anunnaki, solo Enki. Por eso también viene el Ninurta, donde Enki con respeto consigue 5 para la monarquía, ¿ves? Ella viene y pide, le consigue 7 aquí, que le enseñe 7. Y entre esos están las fórmulas del señorío y la realeza, del sacerdocio y la escribanía. Sacerdocio no como hoy, que celebran la misa, no está hablando de eso, señor. El sacerdocio es el servidor de la casa del Anunnaki, el que le administra la casa, el sumo sacerdote, el sacerdote. Se trata de eso, no de padre que va a hacer la misa, no se está hablando de eso. Del sacerdocio y la escribanía. Enki le dejó sostener a Inanna los M.E. del atuendo amoroso y de la guerra, de la música y el canto, del trabajo, de la madera, los metales y las piedras preciosas. Los 94 M.E. necesarios para los reinos civilizados le dio Enki a Inanna. Se le fue la memoria a Enki, se le fue el juicio y le dio. M.E. de gracia, de gratis a Inanna. Los 94 M.E. necesarios para los reinos civilizados le dio Enki a Inanna. Sujetando con fuerza sus premios, Inanna se escabulló del adormilado Enki. Se durmió el viejo de la borrachera después que le dio los M.E. Fue el que se los dio. Borracho, no borracho, pero se los dio. Porque le lo tiene guardado, ya no lo fue a agarrar. Él se los dio en medio de la borrachera. Y con la borrachera pues se echó a dormir. Sujetando con fuerza sus premios, Inanna se escabulló del adormilado Enki. Se apresuró en llegar a su barco del cielo, que ya había llegado en su nave. Recuerden la nave que le dio Anu a ella, por el romance que tuvieron. Anu dijo cuando se fue, démele la casa donde yo estuve y la nave donde yo viajé aquí en la tierra a Inanna. Lo consiguió también con el cuerpo, la inteligencia y el cuerpo. Anu se encaprichó con la belleza de Inanna y dice, la abrazó y la besó. Eso es señal de que tuvieron un romance los dos, el bisabuelo y la nieta, y la bisnieta. Entonces fíjense, aquí ella lo deja borracho a Enki y se manda en su nave con los M.E. que Enki le dio. Que no fue ella que fue al cuarto allá donde estaba en secreto y lo agarró, que él se lo dio en medio de la borrachera, pero se lo dio. Se apresuró en llegar a su barco del cielo, como dicen los terrestres, no, la nave aérea de ella. Se escabulló del adormilado Enki. Dio instrucciones de elevarse y alejarse a su piloto, ya fue con un piloto. Cuando Isimut, el servidor de Enki, se dio cuenta y fue a despertar a su señor, dormido por la borrachera, despertó a Enki de su sueño, y Enki le vino el juicio, inmediatamente le gritó a su servidor, agárrala, ve, atrás de ella. Dice, prende a Inanna. Le dijo a Isimut. Cuando Enki oyó de Isimut que Inanna ya había partido en su barco del cielo, en su nave aérea, dio instrucciones a Isimut para que persiguiera a Inanna en la nave celeste de Enki, que es mucho más rápida, más poderosa. Entonces métete en mi nave y cale atrás, agárrala, intercéptala. Le dijo a Isimut, tienes que recuperar todos los M.E., les dijo. Isimut interceptó el barco del cielo de Inanna, en las cercanías de la ciudad de Inanna, en Unuki, ahí en el centro de Irak, de Mesopotamia, donde estaba, al lado del río Éufrates. Ahí llegó el interceptor, la nave de Inanna, porque la nave de Enki es más rápida, más moderna, ¿no? Isimut interceptó el barco del cielo de Inanna en las cercanías de Unuki, la ciudad de Inanna. La hizo volver a Eridu y enfrentarse a la ira de Enki, pero ya Inanna había dado un paso que Isimut no sabía, con los M.E. que se robó, una mujer experta.
Pero cuando Inanna fue llevada de vuelta a Eridu, a la casa de Enki, los ME no estaban más con ella ni en su nave. Se los había dado a su servidora antes de llegar a Unuki, su ciudad. Previó lo que Enki iba a hacer. Él me va a perseguir, me va a alcanzar. Entonces tengo que sacar estas cosas de aquí. Ya no estaban más en la nave de Inanna, los ME. Se los había dado a su doncella de cámara, Ninshibur, a la casa de Anu en Unuki se los había llevado Ninshibur. Y ella hizo de cuenta, se los entrega a su servidor y hace de cuenta que con su nave que no había llegado todavía a la ciudad. Y la nave de Enki la encuentra en un lugar que todavía no ha llegado a Unuki. Por eso Isimu cree que ella tiene los ME en su nave y se la lleva. Ya ella había dado otro paso antes de que el tipo llegara con su nave. Y había dejado los ME con su doncella de cama, ¿no? Ninshibur. Se los había llevado a la ciudad de Inanna. Cuando la lleva entonces Isimut a la presencia de Enki allá, en nombre de mi poder, porque él es el segundo comandante en jefe, en nombre de mi poder, en nombre de mi padre Anu, te ordeno que me devuelvan los MEs. Así le habló Enki, enfurecido a Inanna en su morada, la tuvo cautiva. Entonces te dejo preso aquí, si no me la entregas. No se la entregó, no los tenía más con ella. Entonces aquí te vas a quedar preso. Cuando oyó esto, Enlil, el abuelo de Inanna, el bisabuelo de Inanna, y el comandante en jefe, que vivía también ahí en Mesopotamia, lo que llamamos Mesopotamia, una ciudad más arriba de la de Inanna, ahí en Irak, actual. Cuando se le habló a Enki de lo que había pasado, Enlil fue a Eridu, la casa de su medio hermano Enki, a enfrentarse con su medio hermano. En justicia he obtenido los MEs. El mismo Enki los puso en mis manos. Así le dijo Inanna a Enlil. Fue él que me los dio. Fue él que me... Y fue así, porque solo que él estaba borracho. Fue él que se lo puso en la mano, los MEs. Entonces ella se defiende delante de su abuelo, su abuelo Enlil, ¿no? Fue él que me los dio. Yo no me los robé. En justicia he obtenido los MEs. Es el mismo Enki los puso en mis manos, reclamaba Inanna ante su abuelo Enlil. Así le dijo Inanna a Enlil. ¿Verdad que Enki admitió sumisamente delante de Enlil? De verdad fui yo que se lo puse en las manos de ella. Cuando llegue a su fin el tiempo de Kishi, entonces Enlil dice, bueno, entonces si fue así, cuando llegue a su fin el tiempo de Kishi ser el lugar del trono, la realeza pasará a la ciudad de Unuki, donde está Inanna. Si tú fuiste que se lo pusiste a ella, entonces ya no hay manera de acusarla de que te lo robó. Fuiste tú. Así declaró Enlil y se cumplió esa sentencia. Y al viejo le salió mal el plan de comerse a Inanna. Él fue el que fue a recortar cabello y quedó él recortado. Cuando Marduk oyó toda esta historia que le sucedió a su padre con Inanna, su enemiga mortal, se enfureció enormemente. Su ira no conocía límites. Esta mujer es un demonio. Con mi padre hizo eso. Suficiente ha sido mi humillación, gritó Marduk a su padre Enki. Inmediatamente exigió de Enlil una ciudad sagrada para sí mismo en el Edín. ¿Ven? Ahí fue como Marduk, que no tenía residencia porque había llegado del exilio y vivía en la casa de su padre Enki en Eridu. Al ver esta humillación que se le hizo a Enki, entonces le exigió a Enlil, yo quiero que se me dé un territorio en el Edín para levantar una ciudad, porque esto es demasiada humillación que ustedes han hecho con nosotros. Inmediatamente exigió de Enlil una ciudad sagrada para sí mismo en el Edín, y la región que le correspondía a él era la de su padre, ya en África, en el Apsu. Y el territorio de él, antes de ser deportado, era, como ya dije, ¿no?, el norte de África, que es Egipto y lo que hoy es Sudán, por ahí.
Entonces ven, como para consolarse un poco de esa humillación que Inanna, que del grupo clan de Enlil, nieta de Enlil, le hizo al viejo Yaenki, Mardú se irrita y reclama de Enlil. Entonces yo exijo que se me dé una ciudad sagrada para mí mismo en el Edín. Ciudad sagrada, es el lenguaje religioso que se mete ahí, ¿no? Del terrestre. Una ciudad sagrada en el Edín. Esa es la futura Babilonia, Babel de la Biblia. Así fue que él entró ahí, construyó esa ciudad. Fíjense. Inmediatamente Mardú exigió de Enlil una ciudad sagrada para sí mismo en el Edín. Pero Enlil no tuvo en cuenta la petición de Marduk. Tomó en sus propias manos la suerte. Pero Enlil no tuvo en cuenta la petición de Marduk, se la negó. Y entonces, ¿qué hace Marduk? Marduk tomó en sus propias manos la suerte. Pues yo la voy a construir aunque tú no quieras. Si quieres, mátame, pero voy a construir la ciudad ahí en tu territorio. La Babilonia, la Babel de la Biblia. Entonces dice, Marduk consideró un lugar que había sido seleccionado para la llegada de Anu, antes de que se decidieran por Unuki. Entonces antes de que llegara Anu, Enlil y Enki, sus hijos, pensaban tomar ese territorio donde decidieron construir esa ciudad a Anu, como ya dijimos, la ciudad de Unuki. Pero consideraron varios territorios. Uno de esos territorios que consideraron, pero después descartaron, fue ese territorio que estaba pidiendo Marduk. Porque después se decidieron por el lugar donde la levantaron, que es Unuki, más abajo del río Éufrates, caminando hacia el Golfo Pérsico, ahí en Irak. Entonces más arriba ellos querían hacerla, pero desistieron de ese territorio, de ese terreno. Ese terreno es el que Marduk dice, entonces voy a construirla ahí en ese terreno donde iba a ser la ciudad de Anu. Más arriba de la ciudad donde estaba Inanna, Unuki. Consideró Marduk un lugar que había sido seleccionado para la llegada de Anu, antes de que se decidieran por Unuki, más abajo, el río Éufrates. Al lado del río Éufrates, ¿bien? Aquí está le voy a hacer un poco de referencia aquí en el mapa, ¿no? Aquí está Babilón, ¿ves? Aquí está Babilón. Esa es Babilo, la Babel de la Biblia, la ciudad que Marduk está aquí al lado del Éufrates, está bien. Y más abajo por aquí estaba la ciudad que le hicieron a Anu cuando llegó, Unuki se llamaba, o Erek, Uruk, donde vivía Inanna, pues era propiedad de Inanna. Entonces, ese es el territorio, estamos en ese valle de Mesopotamia, en lo que hoy es Irak. Entonces le exigió, la voy a construir entonces en ese terreno. Y para eso entonces llamó a su hijo Nabu. Y a los Siyiyes, recuérdense, aquellos Anunnaki que estaban en Marte, y Marduk fue nombrado comandante de ellos allá, y después ellos vinieron aquí, se quedaron y se casaron con muchas mujeres terrestres, desobedeciendo las órdenes de Enlil, porque ellos obedecían era Marduk, que había sido su comandante en jefe en Marte, aunque él nunca fue a vivir con ellos allá, pero era el comandante en jefe. Entonces, él dice que con su hijo Nabu y esos Siyiyis que vinieron de Marte, pues ya en Marte la vida era imposible, porque hasta el día de hoy es así, como ellos dicen, después de que pasó Nibiru cerca, ¿no? Destruyó prácticamente casi toda la atmósfera de Marte y dejó pura tormenta de polvo. Entonces ellos le dijeron a Enlil, no, allá no se puede vivir, pura tormenta de polvo, entonces vinieron a la Tierra. Y se quedaron en esas regiones por ahí de lo que es el Líbano, de Palestina hacia arriba, hacia Siria. Toda esa región se quedaron por ahí con sus mujeres terrestres y sus familiares y sus descendientes. De eso no se habla nada en las tablillas todavía, o en las que se han encontrado. Esa es otra historia. Vamos a hacer una parada por aquí, en la próxima continuamos. Gracias a todos y a todos los que nos ven en este canal.